Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta clase hablaremos de las restricciones, los tipos de restricciones que tenemos en MySQL. Entonces, tenemos ciertos tipos de restricciones que podemos aplicar a nuestras columnas. Como vemos aquí, tenemos la lista y ellas son la restricción PK, que significa Primary Key, y lo tenemos por aquí. Luego tenemos NN, que significa Not Null. Luego tenemos UQ, que significa Unique Index. Después tenemos la restricción V, que significa Binary Column o columna binaria. Después tenemos la restricción UN, que significa Unsigned o sin signo. Luego tenemos la restricción ZF, que significaría Zero Filler o rellenar con ceros. Luego tenemos la restricción AI, que significa autoincremento. Luego, por último, tenemos la restricción G, que significa generated column o columna generada. Entonces, para entender cada una de estas restricciones, vamos a ver un ejemplo en el cual todo se hará mucho más claro. Entonces, para ello vamos a abrir nuestro MySQL Workbench y vamos a realizar un modelo y le damos al cambiar el nombre, vamos a ponerle ejercicio 9. Entonces, dentro de este esquema vamos a crear un diagrama y vamos a crear una tabla. Entonces, ahí tenemos la tabla. Esta tabla vamos a llamarle restricciones. ¿Está bien? Restricciones. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que hacemos siempre es crear un código primario para la tabla. En este caso yo voy a ponerle como nombre código. Fíjense que automáticamente el editor de MySQL Workbench nos define como tipo de dato el tipo de dato entero, o sea que código lo único que va a poder almacenar son números enteros. Entonces los números enteros normalmente son los utilizados para crear las claves primarias. Entonces aquí tenemos automáticamente ya se nos pinta la restricción de clave primaria. La restricción de clave primaria entonces indica si la columna es la que define al registro, es decir, debe ser único en la tabla y será obligatorio de escribir, no puede estar vacío. Entonces, si es numérico, es buena idea también utilizarlo con autoincremento, que veremos más adelante cómo funciona. Entonces, de eso se trata justamente la restricción de clave primaria, ¿verdad? Que los registros que yo vaya cargando no se van a poder repetir y no pueden estar vacíos. Y justamente eso significa esta restricción, not null, que no puede estar nulo, ¿verdad? No puede estar vacía. Y es obligatorio de escribir. Entonces voy a crear también por aquí otro campo, lo voy a llamar nombre. Y fíjense que ya me trae ya por defecto como tipo de dato un varchar. 45 significa que va a aceptar solamente 45 caracteres. Entonces esto también podríamos considerarlo como una restricción dentro de esta columna, ¿verdad? La cantidad de caracteres que puede almacenar. Entonces vamos a hacer esta prueba. Vamos a cambiar aquí y vamos a poner varchar 5 a ver qué ocurre. Entonces ahí tenemos ya lista nuestra tabla de prueba. Entonces vamos a sincronizarla con el servidor a ver qué pasa. ¿Está bien? Entonces database, sincronizar modelo, siguiente, siguiente, siguiente. Selecciono el esquema que acabo de crear y finalmente aquí tengo ya mi código SQL. Fíjense lo que dice en el código SQL. Con este comando create table if not exist, se va a crear una tabla llamada restricciones dentro de la base de datos ejercicio 9 que acabamos de definir. Entonces, lo que aparece aquí entre paréntesis serían los campos
que va a tener esta tabla, los campos que hemos creado nosotros mediante el editor gráfico, ¿verdad? Entonces, código va a ser de tipo int y la longitud por defecto del int entonces va a ser de 11 caracteres, o sea que 11 dígitos son los que voy a poder almacenar. Y fíjense la restricción que aparece aquí, dice not null, entonces esa restricción se va a aplicar a código. Luego tenemos el campo nombre que va a ser un varchar y va a ser de tamaño 5, o sea que va a aceptar 5 caracteres. Y va a ser null, o sea que puede aceptar valores nulos. Y por default, o sea que por valor por defecto va a ser también nulo. Y como vemos aquí, indicamos quién va a ser el primary key, si va a ser código o nombre. Entonces escribimos primary key y entre paréntesis va el nombre de la columna que va a ser la clave primaria, el primary key. Luego definimos el engine de la base de datos. En este caso vamos a utilizar InnoDB, que es utilizada para crear tablas transaccionales. Entonces es una de las más avanzadas que está teniendo MySQL. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Entonces esto es lo que nos interesa a nosotros, las restricciones que se van a ir aplicando. Ejecutar y listo, ya tenemos sincronizado nuestro modelo. Podemos conectarnos a nuestra base de datos con SQL-Yoke, le damos conectar. Tenemos ahí nuestra base de datos, ejercicio 9. Y en el apartado de tablas podemos encontrar la tabla restricciones. Y entre las columnas ya tenemos código y nombre. Bueno, perfecto. Entonces ahí ya tenemos lista nuestra tabla. Vamos a hacer ciertas pruebas. Vamos, por ejemplo, a cargar como código. Voy a cargar yo 1 y en nombre voy a dejarlo vacío. ¿Está bien? Voy a dejarlo como null. Le doy enter y fíjense que me permite guardar sin problema. Voy a intentar hacer ahora, voy a cargar un nombre y voy a dejar el código vacío. Le doy guardar o le doy enter y fíjense me sale el siguiente mensaje de error, ¿sí? Entonces me sale, este es el código SQL que se está ejecutando. En los siguientes videos vamos a ver justamente cómo podemos insertar valores mediante el lenguaje SQL. Entonces eso es nada más lo que muestra acá, ¿verdad? Ok, entonces el mensaje de error es que la columna código no puede tener el valor por defecto, o sea que no puede estar vacía. ¿Está bien? Entonces ya nos bloquea eso, ya nos aplica la restricción de primary key. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no lo dejamos vacío, pero repetimos el código? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Recuerden que la restricción de clave primaria dice que no puede estar vacío y no se puede repetir. Debe ser único ese código. Entonces, si le damos guardar, nos sale el siguiente mensaje de error. Entrada duplicada 1 para la clave restricción primaria. Entonces, ahí tenemos justamente se activa también la restricción de clave primaria, el cual no nos permite duplicar los registros. Entonces, así es como funcionan estas restricciones como hemos visto. Sí o sí, debo yo cargar un número diferente al que ya exista. Por ejemplo, puedo poner 2, le doy Enter y se puede guardar. También puedo poner cualquier otro número. Por ejemplo, puedo poner 8. Y de igual manera se va a guardar. Toda vez que no sea igual, entonces se va a ir guardando los valores. Entonces, así es como funciona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero solamente cargar el nombre? Cargo el nombre y que el código se me genere automáticamente. ¿Existe alguna posibilidad de hacer eso? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Voy a eliminar todo lo que tengo aquí nuevamente y voy a irme a mi modelo y voy a marcar esta opción, la restricción o en este caso el auto incremento. ¿Está bien? Auto incremental. Voy a marcar eso
Y fíjense lo que va a pasar. Se va a combinar la restricción de clave primaria, va a ser not null y va a ser también auto incremento. Todos estos bloqueos o todas estas restricciones se van a ir aplicando a este campo, al campo código. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a aplicar esos cambios. Para eso voy a sincronizar mi modelo. Le doy next, next, todo siguiente. Y aquí está el cambio que se va a hacer. Este es el código SQL que me va a alterar la tabla restricciones y va a cambiar la columna código y va a poner una nueva columna que se llama de igual forma, que va a ser un INT, not null y que va a ser auto incremental. Entonces le doy ejecutar y debieron haberse aplicado ya los cambios. Le doy a actualizar. Y fíjense, ahora ya me aparece aquí entre paréntesis, me aparece auto. Significa que esta columna se va a incrementar automáticamente. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, si yo pongo un nombre, Oscar, por ejemplo, le doy Enter y fíjense, automáticamente aquí se ha cargado el número 1. Y si escribo, por ejemplo, Pedro y le doy guardar o le doy Enter, automáticamente incrementó el código y ahora en vez de 1 es 2. De eso se trata justamente la columna autoincremental, ¿verdad? Que va a ir aumentando automáticamente y solamente se va a poder aplicar a números o a columnas que tengan números enteros o que tengan el tipo de dato entero. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Aquí puedo poner, por ejemplo, otro nombre. Le doy guardar y fíjense, va a ir incrementando automáticamente. Lo curioso del autoincremento es que, por ejemplo, si yo elimino todos los registros que tengo aquí y vuelvo a cargar otro, por ejemplo, voy a poner Pepe, ¿qué código piensan ustedes que se va a generar? Ya no existe ningún registro. Lo lógico sería pensar que el código que se va a generar aquí es un 1, pero no es así. Vamos a hacer la prueba. Le doy Enter y fíjense, el código que se ha generado es el código 5. Entonces va a comenzar desde el 5. Y aquí puedo poner otro nombre y el siguiente código va a ser el código 6 y así sucesivamente. Entonces el autoincremento va almacenando, vamos a decirlo, los códigos que se van generando. Entonces, a partir del último código generado, me va a ir generando los nuevos códigos y no importa que no exista ningún registro en la tabla, como ya hemos visto aquí. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa si definimos 1 como código y como nombre le ponemos Oscar? Y efectivamente se guarda con ese código. Entonces podemos también nosotros manualmente definir el código. Pero ¿qué pasa si ponemos aquí directamente el nombre sin indicar el código para ese nombre? Entonces, como ya les dije, agarra el último código que él ha generado y le suma un 1. Entonces ahí vemos cómo los códigos no van consecutiva. Entonces eso es muy necesario conocer el funcionamiento de las columnas autoincrementadas. Entonces vamos a ver aquí, sí, justamente hemos definido un varchar 5 para el nombre. ¿Qué significa este 5, el que está entre paréntesis? Esa sería la restricción en cuanto a la cantidad de letras que puede almacenar esta columna. Aquí, ¿cuántas letras tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y justamente la restricción nos dice que se pueden almacenar hasta 5 letras. Entonces, vamos a tratar de almacenar el nombre Fernando. ¿Qué creen que va a pasar? Al darle guardar, nos sale el siguiente mensaje de error. Nos dice los datos son demasiado largos
para la columna nombre. Este mensaje normalmente ocurre o normalmente nos muestra porque el límite de la columna ha sido excedido. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres y la columna solo puede almacenar 5. Por eso nos tira ese mensaje de error. Entonces, algo a tener muy en cuenta en el diseño de base de datos es la longitud o la cantidad de espacio que necesitamos para guardar ciertos atributos. Entonces vamos a cambiar esto y vamos a ponerlo en varchar 45, que era el que nos traía por defecto. Entonces hasta 45 letras se va a ir almacenando. Le doy guardar. Lo guardo como ejercicio 9 y voy a sincronizar este modelo nuevamente con el modelo que tengo en el servidor de base de datos. Entonces ese es el cambio que se va a ver. Como ven, aquí está el código SQL que permite realizar esa modificación. Ahora sí, vamos a tratar de almacenar Fernando, le doy Enter y no me ha lanzado ya ningún mensaje de error, ya que le he ampliado la cantidad de caracteres que puede almacenar hasta 45. Entonces ahí hemos solucionado el tema de la restricción en cuanto a la cantidad de caracteres. Bueno, fíjense qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo, por ejemplo, una categoría. Vamos a suponer que la tabla restricciones almacenan las categorías que voy a tener de los productos. Por ejemplo, voy a tener una categoría que se va a llamar carnes y le voy a dar Enter. Voy a tener otra categoría que se va a llamar, por ejemplo, congelados o lácteos, y otra categoría que se va a llamar panificados, y así puedo tener una lista muy extensa de categorías. Pero ¿qué ocurre si en algún momento alguien duplica el nombre de esa categoría? Por ejemplo, que haya un registro que tenga un código 4 y que como nombre de categoría tenga, por ejemplo, la misma cosa, que diga también carnes. En ese caso tenemos dos registros que hacen referencia a una misma categoría y eso se conoce como redundancia de datos. Un buen diseño de base de datos en lo posible debe evitar la redundancia de datos, ya que eso lleva a la inconsistencia. Por ejemplo, voy a tener dos categorías y no voy a saber cuál de ellas voy a usar, ya que este nombre se está duplicando. Entonces, ¿cómo hago yo para evitar esta duplicación? Lo puedo hacer por programación o lo puedo hacer también mediante los bloqueos que puedo hacer directamente en la base de datos. Por ejemplo, el bloqueo que me permite que no se puedan duplicar los registros es justamente el de unique index o el de índice único. Si marco esta casilla, entonces ahí estoy diciendo que este campo va a ser único, o sea, no se va a repetir. ¿Está bien? No se va a poder repetir. Eso significa unique. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y en esta ocasión podemos utilizarla para solucionar justamente el problema de la duplicación. Vamos a ver, para evitar problemas, entonces yo directamente voy a eliminar el campo que se está duplicando y luego voy a sincronizar mi modelo. Entonces vamos a hacer la prueba, sincronizar modelo, le doy next, next, siguiente, siguiente, y aquí está el código que me permite hacer esa modificación. Le doy a ejecutar y listo. Con esto ya tenemos actualizada las restricciones de nuestra tabla. Entonces voy a tratar de cargar nuevamente un código 4 y que diga, por ejemplo, carnes. Entonces le doy enter y ya no me permite duplicar
esos nombres. ¿Por qué? Porque yo he marcado justamente la restricción única. Entonces con eso yo soluciono el problema de la duplicación de datos en los campos. Perfecto. Nunca me va a poder permitir. Sí o sí debe ser diferente esto. Ok, entonces vamos a cancelar y lo dejamos ahí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo necesito que un campo sea obligatoria? Que sí o sí yo deba asignarle un valor para que se pueda guardar. Por ejemplo, en este caso yo puedo poner aquí un código 4, le doy Enter y nuevamente Enter. Y fíjense, aquí en el nombre se ha guardado null, o sea, no hay ningún registro guardado allí. Entonces, si yo quiero evitar esto, si yo quiero que sí o sí sea obligatorio este campo, entonces puedo habilitarle justamente la restricción not null. La restricción not null es la que permite que ese campo sea obligatoria. Fíjense que al marcar ese campo, aquí el rombo de la imagen, el icono de esta imagen cambia. Entonces visualmente también aquí cambia y puedo yo identificar mediante ese color, puedo saber que este campo es obligatorio. Si yo lo desmarco se pinta en blanco y si lo marco, en este caso se pinta en un color celeste. Entonces así puedo yo darme cuenta al echarle un vistazo. Muy bien, entonces marcando la restricción not null, voy a hacer que este campo sea obligatorio y que la persona que esté interactuando con nuestro sistema sí o sí deba cargarla. Voy a sincronizar nuevamente mi modelo y voy a hacer las pruebas. Ok, vamos a hacer lo mismo, voy a cargar 4 aquí, le doy Enter y ya no me permite guardar, me dice que la columna nombre o el campo nombre no puede estar vacío. Muy bien. Entonces, muy importante esa restricción. Cuando existen campos que yo sí o sí debo cargar, debo marcar entonces para que ese campo sea not null. Ahora bien, existe también una restricción que es la restricción isBinary, que lo que indicaba era que una columna iba a tener un valor binario, pero actualmente esta restricción ya se encuentra en desuso, entonces nosotros no vamos a ocupar esta restricción. Lo que sí vamos a ver es justamente la restricción unSignet, UN, ¿verdad? Unsignet significa que no va a tener signo, entonces esto se aplica a un campo numérico, entonces no va a poder tener valores negativos y haciendo que el almacenamiento sea más óptimo entonces, ¿verdad? Y al tener un menor rango de números vamos a poder ahorrar memoria. Solo hay que utilizarla si estamos 100% seguros de que no va a tener valores negativos. Por ejemplo, si tenemos un campo con nombre edad, que va a ser int, entonces sabemos que la edad no puede ser negativa. Entonces podemos marcar esta restricción de sin signo o unSignet. Está bien, entonces ahí vamos a dejarlo y vamos a sincronizar nuevamente el modelo a ver qué pasa. Ahí está. Vamos a ver, actualizamos y nos aparece acá como campo null. Fíjense, era un campo que hemos creado ahora, pero ya existían registros en las cuales ese campo no existía, ¿verdad? Entonces se han rellenado automáticamente con null. Veremos también cómo podemos hacer que se rellenen por defecto con un valor específico. Por ejemplo, que se rellenen con ceros. Entonces vamos a ver eso. Voy a eliminar de vuelta esta columna para ver ese ejemplo antes de hacer la prueba. Entonces voy a eliminarla.
y vamos a dejarlo como estaba anteriormente. Voy a actualizar y así estaba anteriormente. Entonces, para poner un valor por defecto a un nuevo campo que estoy agregando, es una práctica muy aceptable y muy utilizada poner aquí en el campo default, poner un valor por defecto. Por ejemplo, puedo poner yo 0 para que si es que existen registros anteriores, se llenen automáticamente con ceros. Entonces eso puedo utilizar aquí. Ahora sí voy a hacer la sincronización para ver cómo ha quedado entonces en la base de datos nuestra modificación. Ahí vamos a ejecutar. Listo. Le doy a actualizar. Y fíjense que se ha rellenado automáticamente con ceros. Entonces si yo no especifico una edad, se va a cargar ahí 0. Entonces vamos a cargar aquí, por ejemplo, voy a eliminar otra vez todo. Y voy a cargar, voy a poner aquí 1 Oscar, edad 29. Y me guarda sin ningún problema. Si yo pusiese aquí menos 29, vamos a ver qué ocurre. Le doy Enter y justamente me sale un mensaje de error que me dice valor fuera de rango para la columna edad. Entonces ahí se ha activado la restricción de un signet o sin signo. Solamente voy a poder cargar entonces valores positivos. Eso es lo que hace la restricción UN o un signet. Ahora vamos a ver la restricción zerofill. Lo que hace zerofill es que si el campo es numérico, rellena con 0 todas las posiciones a la izquierda para completar hasta su longitud máxima. Entonces aquí se tiene en cuenta la longitud máxima. Por ejemplo, si yo tengo un campo sueldo y es de tipo INT, puedo definir una longitud, por ejemplo, de 7, por poner un ejemplo. Entonces va a tener 7 dígitos y voy a marcar la restricción zerofill. Voy a poner como valor por defecto 0 y vamos a ver qué ocurre. Ya van a ver la diferencia. Le doy sincronizar modelo, siguiente, 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 ejecutamos y listo. Vamos a actualizar aquí y ya tenemos el sueldo. Fíjense que se rellena automáticamente con ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, como hemos definido aquí que la cantidad de dígitos iba a ser 7. Entonces siempre va a rellenar con la cantidad máxima de dígitos. Aquí voy a cargar 2, voy a poner como nombre Pedro y como edad voy a poner 35 y como sueldo voy a cargarle 10. Fíjense, voy a cargarle 10, le doy Enter, aparentemente se guardó solamente el 10, pero si le doy a actualizar veremos cómo los ceros a la izquierda se han agregado aquí. Entonces eso se utiliza, por ejemplo, se utiliza mucho en la numeración de facturas, en donde yo tengo un cierto valor y necesito que se rellenen automáticamente con ceros a la izquierda. Entonces ahí ya podemos solucionar ese caso que se nos puede plantear. Perfecto. Ahora vamos a hacer la última restricción. Vamos a explicar qué sería la restricción G de Generated Column o columna generada. ¿Cómo es que hacemos o cómo lo utilizamos? Bueno, vamos a suponer que aquí, además de tener el nombre, tengo el apellido. Entonces ahí tengo nombre y apellido. Va a ser obligatorio. Y en este caso voy a ponerlo por aquí. Y vamos a tener nombre y apellido. Perfecto. Pero, ¿qué pasa? En algunos casos quiero tener, por ejemplo, el nombre completo. Por ejemplo, quiero el nombre del cliente. El nombre del cliente en este campo, nosotros queremos mostrar tanto el nombre como el apellido. No por separado, sino que aparezca junto, uno al lado del otro. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es
Por ejemplo, varchar, puedo poner varchar 100, ya que va a ocupar más espacio. Y puedo marcar la opción de Generated Column, que se utiliza normalmente cuando queremos generar esta columna a partir de otra. Por ejemplo, en el caso de que queramos que aparezca el nombre y apellido juntos en este campo, o si queremos hacer uso de algún campo calculado, por ejemplo, el subtotal de una factura, que es el resultado de multiplicar el precio del producto por la cantidad. Entonces, en esos casos también podríamos utilizar una columna generada. Entonces, la facilidad que me pone aquí es que yo puedo escribir una expresión aquí, el cual se va a aplicar en la construcción de esta columna generada. Entonces, puedo escribir aquí o aquí igual. Puedo escribir una expresión, por ejemplo, en el lenguaje SQL, puedo utilizar esta función para concatenar, por ejemplo, el nombre y también el apellido. Entonces aquí voy a poner comilla, voy a concatenar un espacio para que no aparezca todo encimado. Entonces aquí voy a poner el nombre y el apellido. Ya, entonces para poder utilizar un campo generado, sí o sí debo poner alguna expresión que se va a mostrar a la hora de construir esta columna. Entonces ese sería. El almacenamiento tenemos dos tipos, puede ser virtual o stored. El almacenamiento virtual lo que hace es no almacena directamente en el disco duro. La evaluación se hace solamente cuando se realiza la consulta, o sea que se crea como una columna virtual que realmente no está almacenada en la base de datos, pero que se muestra como si fuera un campo que realmente está almacenado. En cambio, si yo selecciono el tipo de almacenamiento Stored, entonces ahí sí que se va a guardar en el disco duro, justamente así como muestra, ¿verdad? Entonces, para el usuario va a ser difícil de reconocer qué tipo de almacenamiento estoy utilizando, pero me voy a ahorrar más espacio en el disco utilizando un almacenamiento virtual. Esto, dependiendo del caso, yo debo utilizar, pero esto ya es en aplicaciones un poco más avanzadas, donde necesito muchas veces conocer al menos lo básico de lenguaje SQL. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Le voy a dar Database sincronizar modelo. Siguiente, siguiente, siguiente. Y al final voy a actualizar. Y voy a tener por aquí, como ven, el nombre del cliente aparece como Oscar y como Pedro. Y el campo apellido que he creado se crea en blanco. Por ejemplo, si yo pongo Oscar Martínez y le doy guardar, entonces vean lo que ocurre al darle a actualizar, entonces automáticamente este campo se va a actualizar. ¿Por qué? Porque es una columna que se genera a partir del contenido que tenga el nombre y el apellido. Entonces, si acá pongo de vuelta otro apellido, por ejemplo, González, entonces al darle guardar y actualizar, se va a cargar automáticamente aquí. Es como si fuera que están vinculadas al contenido que tenemos aquí. Entonces puedo yo inclusive cargar otro nombre, Juan Pérez, que tenga 40 años, que tenga un sueldo de 150.000 y aquí no hace falta que yo vuelva a escribir el nombre y el apellido, ya que es un campo generado, que se va a generar a partir de lo que yo cargue en nombre y en el apellido. Entonces le doy guardar y al actualizar, como vemos, ya se muestra con los datos que yo he cargado en el nombre y en el apellido. Entonces, esas son todas las restricciones del cual yo puedo hacer uso dependiendo de la situación
en el que yo me encuentre, dependiendo del caso. Y como ven, se puede sencillamente marcar y combinar las restricciones. Por ejemplo, puede ser not null y unique a la vez, y lo único que tengo que hacer es marcar las restricciones que correspondan. Y eso vamos a verlo justamente en el siguiente video, donde vamos ya a utilizar activamente esto nuevo que aprendimos para mejorar nuestro diseño de base de datos. Entonces, les espero en el siguiente video para seguir mejorando nuestro diseño de base de datos y después ya pasar a lo que es el lenguaje SQL.